Señor, queremos pedir tu ayuda en esta noche con respecto a la lectura de tu palabra. Y Señor, que tú hagas sencillo a nuestro corazón, entendible a nuestro corazón aquello que quieres expresarnos. Que quites todo obstáculo, Señor, en el corazón, que impida que llegue tu palabra y haga lo que tiene que hacer. Que tenga el efecto para el cual tú quieres que sea escuchada en este momento. Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces estamos en Nehemías capítulo 8. La vez anterior hablábamos de que se había comenzado a trabajar desde el capítulo 2 en los muros físicos, pero es como si estuviéramos en el capítulo 8 trabajando en muros espirituales. Más bien, no nosotros o Nehemías, sino Dios en ellos. Recordemos que pueden haber personas al frente que se ven, que son visibles, pero ¿quién está haciendo en la obra de Dios? ¿Quién hace? Es Dios mismo. Habíamos comenzado capítulo 8 cuando ellos se juntaron como uno solo, y personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños, todos los que podían entender para escuchar la palabra de Dios. Y terminó todo esto en lágrimas primero, tristeza, dolor, pero luego gozo por haber sido acercados a Dios a través de su palabra. Sigue versículo 12, dice... Terminábamos ahí, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 13. Al día siguiente, es interesante quiénes están en el versículo 13. ¿Quiénes se reúnen en el versículo 13? Se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Necesitamos, igual que los líderes, los cabezas de familia, los líderes de los pueblos, los líderes de las iglesias, los líderes, los que tienen a cargo, se acerquen a la palabra de Dios. Ellos se reunieron. Y es interesante el versículo 13 al final, que dice para entender. Miren que está hablando de sacerdotes, de levitas que supuestamente conocían la palabra de Dios, que supuestamente tenían memorizado en su corazón palabra de Dios, pero ellos querían entender. Hay algo que es bueno que nunca lo olvidemos. Nunca sabremos todo. De nada. Podemos aprender cosas, pero nunca lo aprenderemos todo. Y siempre estaremos en ese proceso. Ellos entendieron que todavía tenían que aprender. Y es bueno que no lo olvidemos jamás, por muchos años que tengamos, entender que tenemos aún que aprender. Ellos habían entendido en el versículo 12 lo que les habían enseñado, pero querían aprender más. Dice el versículo 13 al final, para entender las palabras de la ley. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Había una fiesta, habían tres fiestas importantes para el pueblo judío. Uno era la Pascua, otra era Pentecostés o la fiesta de las semanas, y la tercera, no estoy diciendo que solamente estaban estas tres, sino que eran importantes, y la tercera era preciso la fiesta de los tabernáculos. Y entonces dice, versículo 14, hallaron escrito en la ley que Jehová había... ¿Se acuerdan que ayer estábamos
hablando de qué mandamiento encontramos, de qué promesa encontramos, de cómo lo aplico a mi vida. Pues aquí hay un mandamiento. ¿Están conmigo? ¿Estamos concentrados? Hay un mandamiento dado por Dios. Y ese mandamiento tenía que ver que los hijos de Israel estuvieron en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Tenían que estar 7 días en tabernáculos. ¿Qué tenían que hacer? Versículo 15. Que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Qué tenían que hacer? Coger estas ramas y hacer como qué, como enramadas, ¿cierto? Como enramadas. ¿Qué sentido tenía eso? Pues ahora vamos a ver qué sentido tenía. Pero primero, si Dios lo dice, ¿qué hay que hacer? Aunque a veces en el momento no entendemos. Pero hay un propósito siempre con lo que Dios manda. Hay una razón, hay un porqué. Y Dios no se priva de enseñar ese porqué. Entonces dice, versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Qué están haciendo en el versículo 16? Están obedeciendo. Entienden que hay un mandato. En el versículo 16, obedece. Entonces, mire lo que trae entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios trae obediencia. Entonces, cuando no obedezco, ¿qué será? Que no entiendo, o a veces es que no creo. ¿Han visto a una chica a quien Dios, ella es creyente, a quien Dios le dice: no se una el yugo desigual con los incrédulos, es decir, no tenga relaciones emocionales, sentimentales con alguien que no cree en Dios? Ella lo sabe, porque lo hemos visto, ella lo entiende, pero ¿qué hace? Se involucra. ¿Por qué? Porque aunque entiende, no lo cree. Entonces, hay 2 razones por las cuales a veces no hacemos lo que Dios quiere. Uno, porque no lo entendemos. Otro, porque aunque entendiéndolo, hablo de la parte intelectual, aunque entendiéndolo, no lo creemos. Y lastimosamente, muchos fracasan en su vida espiritual porque no creen la palabra. Y lo contradictorio es que decimos: esta es la palabra, lo decimos, lo creemos. Sí, amén, yo lo creo que es la palabra de Dios. Pero en la vida práctica, principios que están en ella, pasamos por encima. O sea, en otras palabras, no la estamos creyendo. Entonces ahí están ellos, entienden, ellos obedecen, hacen lo que Dios dice. Y versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Mire que esas enramadas le llamó tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, Josué es el que le heredó, por así decirlo, el liderazgo a Moisés, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Cuando se obedece, ¿qué hay? Alegría. Cuando obedecemos, cuando hacemos lo que Dios dice, hay alegría. Aquí dice que hay gran alegría. Entonces, si usted se acuerda cuando el Señor llegó a su vida, ¿qué sintió? Alegría. Si usted se acuerda cuando fue bautizado o bautizada después de haber creído, también fue un día de gran alegría porque estamos obedeciendo a Dios. Pero también cuando tuvo la opción de caer en pecado y usted dijo: no,
porque voy a agradar a Dios, también en ese momento hay gran alegría, porque obedecemos. Ellos tenían muy grande alegría. Y vamos a ver un poco a qué se refiere esta fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo que Dios lo mandó? ¿Dónde lo mandó Dios? ¿Dónde está eso? Pues vamos a Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Dice 16:13. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Quién está mandando? Dios. ¿Qué tenía que hacer? La fiesta de los tabernáculos. Dios lo estaba ordenando. El 14. Y versículo 14. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. Y escuchen quiénes estaban involucrados ahí, en estas fiestas solemnes de los tabernáculos. Estaban tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que viven en tus poblaciones. Porque en este sentido, en lo espiritual, las familias deben estar unidas. Cometemos graves errores si aislamos de lo espiritual a nuestros hijos, esperando que sean mayores, a ver que ellos decidan por su propia cuenta. Aquí están diciendo que en esta fiesta están involucrados hijos, hijas, siervos, en otro sentido, todos los que viven en casa, todos los que están en casa, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos sus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y miren lo que dice el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. O sea, ¿dónde era el lugar que Dios escogió para estar su templo? En Jerusalén. Ahí estaba, en Jerusalén. Y 3 veces los varones tenían que ir hasta allá, así vivieran donde vivieran. Tenían que ir hasta ese lugar. Mira lo que está diciendo. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Así vivieran lejos. No habían excusas. Una era la fiesta solemne de los panes sin levadura. Otra ocasión en la fiesta solemne de las semanas o Pentecostés. Y la tercera ocasión en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces vemos la participación de todos allí. Y cuando vamos a Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento. Levítico 23. Levítico 23, versículo 39. Dice, 23:39. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Entonces, ahí está dando la fecha, a los 15 días del mes séptimo. Versículo 40.
Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días. Alguien puede pensar, bueno, ¿cómo que fiesta? Y se imaginan por allá las fiestas en que ha estado, donde hay licor. No, nada de eso. Estas fiestas eran fiestas de celebración, donde el centro no era el disfrute carnal, mi disfrute, sino que era la alabanza de Dios. El centro, la persona central de estas fiestas era Jehová, era el Señor. Por eso dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el séptimo la haréis. Tal vez por eso estaban tan tristes, porque se dieron cuenta cuán desobedientes habían sido. Y cuando nos damos cuenta de tan desobedientes que somos, tocados por el Señor, entonces seguramente pueden haber lágrimas bajando por nuestras mejillas. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y el versículo 43 dice, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios, para que sepan vuestros descendientes. ¿Cómo así? Ellos estaban ahí, habían sido sacados de Egipto, tenían la experiencia, habían tenido la experiencia de ser cuidados en el desierto, de estar en enramadas, viviendo y Dios protegiéndolos a ellos. Pero cuando uno está ahí, recuerda, todo resulta que ellos iban a tener hijos y los hijos iban a tener, y esos hijos iban a tener hijos. Entonces ellos ya no iban a tener la experiencia, esa experiencia. Y Dios dejó una manera para que ellos no se les olvidaran. Porque cuando recordamos lo bueno que ha sido Dios, entonces somos agradecidos. Muchas veces pecamos por ingratitud porque olvidamos el bien que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que lo recordemos. Entonces dice el versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Por eso pienso en relación con la cena del Señor, ¿por qué el Señor la dejó? Dice el versículo, el mandato dice, háganlo en memoria de mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó? Porque es necesario que nos refresquen la memoria. Es necesario que alguien diga, miren, Cristo murió. Sí, ya no sé, ya sé que Cristo murió por mí. Sí, pero es necesario que estemos meditando sobre el tema para que tenga un efecto en nuestra vida cotidiana. Cuando nos distanciamos de las verdades de Dios, del obrar de Dios en el corazón, cuando nos distanciamos, entonces nuestro corazón se enfría. Entonces perdemos la gasolina que debe tener el servicio. Entonces perdemos la motivación que debe tener la adoración. Cuando yo recuerdo lo bueno que ha sido Dios conmigo, eso me anima a adorarle. Hay una devocional que teníamos hoy, es bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y dice, bendice alma mía al Señor, porque recuerdo, porque tengo como esa verdad tan presente que me llena el alma y me mueve. Porque a veces puede llegar el desánimo, porque nos alejamos de mirar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Si nosotros lo apreciáramos de cerca cada día, seguramente tendríamos
el suficiente motor y razón para seguir adelante en el camino que Él nos ha colocado. Qué bueno que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué bueno que yo lo sepa. Para que sepan vuestros descendientes que tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, en esos tabernáculos, en esas enramadas improvisadas del desierto, los israelitas pudieron dar testimonio, pudieron experimentar el cuidado tuyo sobre ellos. No eran sitios arquitectónicos, no los hizo ningún ingeniero, eran improvisados, pero ellos podían decir allí, Dios me cuida, Dios provee, Dios me ayuda. Y te damos gracias por eso. Porque es bueno no olvidar lo que antes se nos ha sido entregado, el bien que se nos ha dado, las respuestas que has entregado. No es bueno no olvidarlo. Y oramos, Señor, para que nuestras familias sepan lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Para que nuestros hijos sepan lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Para que hayan otros viendo y creyendo en el Dios verdadero, en el Dios vivo y real. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.